Buen día. En esta ocasión vamos a hacer una presentación sobre el análisis de datos cualitativos y cuantitativos, proceso importante en todo proyecto de investigación. Voy a empezar compartiendo la pantalla. Creo que ya está. Bien. Pues este es el tema central, es parte del proyecto integrador y pues vamos a iniciar. Primero que nada, vamos a platicar sobre los datos cualitativos, ¿no? Y aquí podríamos decir que en todo proceso de investigación, pues estamos explorando lo que es la realidad. Eh, pues por definición, los datos cualitativos se basan en características o cualidades o descripciones no numéricas. Se obtienen a través de entrevistas, grupos focales, observación, participantes, etcétera. Y pues, ¿qué es lo que busca? Pues identificar patrones, temas o categorías que emergen de una información recolectada. Aquí es importante señalar que, bueno, es todos esos aspectos que tal vez no se ven e inclusive hay veces que no se pueden medir. En algún proyecto de investigación anterior, recuerdo bien que en este tipo de datos, ya al quererlos de alguna manera analizar o medir, pues teníamos que partir sobre, ok, cierto indicador se cumple cuando, qué se tiene, qué se alcanza o qué se necesita, de tal manera que son como nos dice la definición, ¿verdad? Hay veces que no se pueden ver, ¿no? Pero sin embargo, sí hay información que podemos de alguna forma almacenar para después analizarla y después tomar decisiones. Ahora, ¿cómo podemos analizarlo? Pues hay diferentes métodos. Uno de ellos es la codificación. Aquí se segmentan los datos y se les asignan códigos que representan temas, ideas o patrones, como ya se los había comentado. El otro, pues, es un análisis temático. Se agrupan estos códigos, ¿no? O estas temáticas en, en temas mayores y se exploran las relaciones entre ellos. Otro método es el análisis del contenido. Aquí se revisa el contenido textual para identificar palabras clave, frases recurrentes y patrones semánticos. Y por último, pues lo que es la teoría fundamentada. En inglés se le conoce como grounded theory y se construye una teoría a partir de los datos recolectados basándose en las observaciones empíricas, ¿no? A diferencia de, que es nuestro siguiente punto, los datos cuantitativos, ¿verdad? Aquí podríamos decir, ¿aquí qué hacemos? Bueno, estamos midiendo al mundo. Aquí, en cuanto son los cuantitativos, pues, podemos decir que eh, son datos que se pueden medir y expresar numéricamente. Se recogen a través de encuestas, experimentos, registros numéricos, perdón, y en análisis de estos datos busca identificar relaciones estadísticas, tendencias y hacer inferencias generales a partir de una muestra representativa. Aquí, bueno, ¿cuáles serían el método para analizar la información cuantitativa? Pues bueno, primero, lo que es la estadística descriptiva, ¿no? Aquí incluye medidas como la media, mediana, moda, desviación estándar y gráficos como histogramas y diagramas de dispersión. Son datos duros, ¿verdad? Otro sería pues, las pruebas estadísticas, donde se utilizan para verificar pues, las hipótesis. Y hay algunos ya programas, ¿no? O métodos ya estandarizados, inclusive con reconocimiento internacional. Y en tercer lugar, pues sería el análisis correlacional, donde se estudian las relaciones pues, entre variables. Recordemos que en este caso, bueno, pues son datos duros que sí pueden de alguna manera tener algunas variables y también se tienen que considerar.
Ahora bien, una vez que tenemos pues ya definidos qué tipo de información tenemos y cómo la vamos registrando, sí es importante tener una estructura de presentación recomendada para poder presentar estos resultados. Y primero, pues bueno, sería importante considerar en primer punto la introducción de los resultados. Aquí prácticamente sería un resumen claro y breve del propósito del análisis y los tipos de datos obtenidos, tanto cualitativos como cuantitativos. En segundo punto, tendríamos lo que sería la presentación de resultados. Aquí, pues bueno, tenemos que considerar que para datos cuantitativos, la presentación de estadísticas descriptivas como las medias o los porcentajes, gráficos o tablas, pues tienen que venir seguido de un análisis de los mismos. Y para los datos cualitativos, pues aquí se tiene que tener una descripción de los temas o categorías identificadas, apoyadas con citas textuales relevantes o ejemplos mismos. ¿Para qué? Pues para que tengamos una organización clara de los resultados. Y por último, pues tener una interpretación inicial. Sin ser todavía algo concluyente, pues esto nos permite que tengamos una interpretación preliminar de los hallazgos, ¿no? Sin entrar en conclusiones o juicios definitivos. Es información que todavía se tiene que analizar y no solamente por una persona, ¿no? O por un estudio, sino que todavía se tiene que filtrar o discutir estos resultados que de alguna manera encontramos a partir de los datos, que es el objetivo de esta presentación. El siguiente punto es analizar un poco, ver cómo vamos a proyectar, ¿no? O cómo vamos a dar a conocer nuestros resultados contra nuestros hallazgos, ¿no? Entonces, bien, en primer punto, los resultados primero, pues bueno, son una presentación objetiva de los datos obtenidos sin valoraciones, o sea, de manera objetiva. Y los hallazgos, pues ya es la interpretación de resultados en el contexto de la investigación y sobre todo los que estos significan o implican para lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, aquí depende mucho del enfoque. Los resultados presentan de manera objetiva, describiendo los datos obtenidos sin hacer valoraciones, ¿verdad? Y, como les decía, los hallazgos hacen referencia a lo que estos resultados significan en el contexto de la misma investigación. Entonces, bien, aquí tenemos que tener en cuenta también que, bueno, dentro de lo que, de esta, ya en este punto, pues esto puede generarse pues una discusión e interpretación de la información que estamos proyectando o dando a conocer dentro de la misma investigación, perdón. Entonces, aquí, pues es importante que, pues bueno, sea cual sea el foro, ¿no? En donde se interpreten los resultados ya en profundidad o en consenso, analizando el significado, implicaciones y cómo se relacionan con el estudio previo que exista o inclusive con una investigación anterior, este apartado de alguna manera tiene que responder a algunas preguntas. El primero sería, ¿qué significan los resultados en relación con las preguntas de investigación? Después, ¿cómo se explican los patrones observados? Y esto lo podemos hacer pues con una comparación, ¿no? De, como les decía, investigaciones anteriores y demás. Otra pregunta que tenemos que hacer para discutir o interpretar los resultados o nuestros hallazgos es ¿qué limitaciones o sesgos pueden haber influido en los resultados? A veces hay investigaciones en las que la misma información o al querer buscarla, pues produce ciertas variables que pueden llegar a resultados que no son objetivos o, por lo contrario, algunas investigaciones que pueden de alguna forma estar condicionadas a un resultado determinado. Por lo tanto, hay que evaluarlas en este punto. Otra pregunta que tendríamos que hacer para interpretar, ¿no? Nuestros resultados sería cómo se comparan, eh, más bien, qué información previa tenemos y sobre todo, qué nuevas preguntas nos pueden surgir cuando ya estemos analizando los resultados, ¿no? Entonces, es necesario tener muy claro toda esta información, ¿verdad? Porque
prácticamente cuando empezamos a proyectar, ¿no? O a dar a conocer estos resultados es cuando puede iniciar otro proceso para poder filtrar toda esta información y tener pues una opción mucho más objetiva, ¿no? O información más objetiva que nos permita tomar decisiones, ¿verdad? Y al último, ya después de todo este proceso, pues pasar a lo que es el punto de conclusiones y recomendaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, pues un resumen. Primero, responder de forma concisa a las preguntas de investigación. Recordemos que en toda investigación, pues nace de hacernos alguna pregunta o de buscar alguna situación en específico. Regularmente, pues atienden a una necesidad o a un problema que se presenta. En segundo, pues las implicaciones. ¿Qué impacto tienen los resultados en el campo del estudio o en la práctica profesional? Esto que estamos nosotros, sea cual sea la investigación, ¿no? Pero lo que estamos trabajando. Después, la persona o quien está investigando, pues tiene que dar propuestas prácticas basadas en los hallazgos, ya filtradas y sabiendo cuáles son pues todo lo que implica, ¿no? O cuándo, a partir de qué se puede llegar a cumplir. Y después, pues futuras investigaciones, áreas que merecen un estudio más profundo. Recordemos que cuando, pues investigamos y trabajamos en el área de, de con esta metodología, pues hay veces que investigando, pues nacen algunos otros puntos o información relevante que tendría que investigarse de manera adicional o independiente, ¿no? Entonces, pues básicamente esto es un círculo de no acabar, pero pues es la mejor manera de organizar bien los datos y que podamos contar con información pues bien cimentada, ¿no? Pero sobre todo para la toma de decisiones. Y por último, pues es el cierre. Ya después le puse aquí yo el poder de análisis, porque ya después de todo esto, realmente todo lo que nos ofrece analizar la información de cualquier tipo de información, pues nos permite tomar decisiones informadas, ¿no? Objetivas y que realmente permitan responder a la preguntas o necesidades en las que se enfoca nuestra investigación. Pues espero que haya quedado claro. Cualquier cosa, profesor, pues quedo a sus órdenes. Agradezco también pues el espacio y el seguimiento y toda la atención. Muchísimas gracias.